Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Muchos de nosotros imaginamos a Jesús haciendo milagros, caminando sobre las aguas, sanando enfermos, levantando paralíticos. Pero ¿sabía usted que también Jesús participó en un coro de adoración? Imagínate tú que Él sea el director del coro de alabanza de tu iglesia. Cuando leemos en Marcos capítulo 12, verso 26, encontramos que Jesús también cantaba. Esto es una hermosa invitación para que tú y yo también seamos adoradores de Dios. La lectura para la Biblia en un año está en Hechos 15, Deuteronomio 23, 24 y Job 15. La lectura para el devocional está en Marcos 14, del 2 del 26, y nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para nosotros allí. Este relato es tan lindo. No da los nombres de los dos discípulos que fueron enviados. Tampoco da el nombre de aquel discípulo de Jesús, quien ya había preparado un lugar especial en su casa para recibir al Señor. ¿Tienes tú ese lugar especial en tu corazón para recibir al Señor? Hay una alabanza que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y entonces dice: ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Aleluya. Ven a mí, corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Aleluya. ¿Dónde está el aposento donde he de celebrar la Pascua con mis discípulos? La Pascua judía es lo que nosotros le llamamos Semana Santa. Sacrificaban el cordero, recordaban el tiempo cuando Dios los libró de Egipto y que en vez de ellos morir aquella noche, lo que murió fue un cordero que ellos sacrificaron. Nos recuerda Isaías 53, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Dice Jonathan Setel en una canción que canta: mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. El sumo sacerdote, cada vez que llegaba el día de la expiación, el día del perdón, tomaba un corderito y ponía su mano sobre él y declaraba todo el pecado del pueblo de Israel. Y tomaba otro, el cual era sacrificado, y la sangre de este cordero era llevada al lugar santísimo y presentada como ofrenda expiatoria de pago por el pecado. Jesús cumplió este acto profético al morir, derramar su sangre en la cruz y presentarse en el lugar santísimo en el cielo. Apocalipsis 5 dice que él se presentó como un cordero, como inmolado, cubierto de sangre, acabado de sacrificar. Allí se presentó delante de su Padre
y fue la ofrenda eternamente suficiente por tu pecado y por mi pecado, por tu culpa y por mi culpa. La sangre de Cristo no solo quita nuestro pecado, sino que también quita nuestra culpa. Tú y yo no le debemos nada a Satanás y a las tinieblas. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Aleluya. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde está el lugar donde he de celebrar la Pascua? ¿Tienes tú ese lugar en tu corazón reservado para que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo ocupe? El trono de tu corazón, donde se decide a quién obedeces. Si vas a obedecer la ley de Dios o si vas a obedecer la corriente de este mundo. Dice la Biblia, verán una señal, un hombre que carga un cántaro. No era común para hombres cargar cántaro, era una señal muy distintiva. Pero ahí apareció ese hombre con ese cántaro. Lo siguieron y por fe preguntaron a aquel desconocido, ¿dónde está el lugar? Dice el Señor, que tú me preparaste para yo entrar hoy en tu casa. Como dice esa alabanza, entra en mi casa, entra en mi vida. Aleluya. Invita hoy al Señor. ¿Lo has invitado tú a tu casa? Y dice la Biblia, fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dice que Judas todavía recibe una oportunidad más para arrepentirse. Hay personas que dicen, no, porque era Judas que tenía... No, Dios nos dio libre albedrío. La traición, la entrega, pudo haber sido hecha por cualquier persona. Pero Judas había decidido que el valor del dinero, que las cosas de este mundo valían más que Jesús, como lo decidió Pilato. A Pilato se le dio la oportunidad. La esposa de Pilato tuvo sueños. Un ángel se le apareció en sueños y le dijo, dile a tu esposo que no tenga que ver nada con la muerte de ese justo. Pero él, pensando que podía perder su puesto, prefirió entregar a Jesús, prefirió azotarlo y luego se justificó lavando sus manos. Dice la Biblia, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dos cosas muy notables. Jesús jamás ha vuelto a celebrar la Santa Cena. Él nos mandó a nosotros que lo hagamos siempre en memoria de Él. Y también está escrito que cada vez que lo hacemos, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo haga de nuevo en el reino de Dios, es decir, con ustedes. El día del rapto, cuando se celebrará las bodas del Cordero en la iglesia, en el cielo, y aquí habrá la gran tribulación. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Usted dirá, ¿cuál himno fue que cantaron?
Hay unos salmos en la Biblia que le llaman los salmos de la Pascua, que son desde el 113 hasta el 118. Y particularmente los últimos 3 salmos se cantan después de la cena de la Pascua. Son el Salmo 116, el 117 y el 118. Le llaman los salmos Halel o alabanza. La palabra Halel significa alabanza. Por eso Halel Yah, que nosotros decimos aleluya, es Halel Yah, que es el nombre corto de Jehová. Entonces, aleluya o aleluya significa alabanza a Jehová. Aleluya. Entonces, todos esos salmos empiezan así, alabado, alabanza a Jehová. Recuerda hasta el Salmo 117. Es el salmo más corto de la Biblia. Y luego concluye con el Salmo 118, que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y el que dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Imagínate tener a Jesús dirigiendo tu coro de adoración. Imagínate tú cómo sonará la voz de Jesús en un coro cantando. Un día allá en el cielo lo conoceremos. Mientras tanto, nos toca a nosotros cantar sus alabanzas en esta tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este tiempo especial de Pascua. Toma tiempo para cantar los salmos al Rey. Lee salmos, recítalo ante su presencia. En tu tiempo de intimidad, de oración, como Él hizo, canta salmos a tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.